Técnica y práctica del psicoanálisis. Ralph Grinson. Capítulo 3.9422. En busca de lo que pone en marcha la transferencia. Otro método valioso para clasificar una transferencia dada es descubrir qué característica o trozo de comportamiento en el analista hizo de estímulo desencadenante. Con mucha frecuencia, el paciente reconocerá espontáneamente que cierto rasgo o actividad del analista provocó una reacción particular. Otras veces, este desencadenador de la transferencia no solo será desconocido para el paciente, sino que éste opondrá fuertes resistencias a su reconocimiento. A veces, el comportamiento del analista provocará una reacción en el paciente que no sea fenómeno de transferencia, ya que puede ser una respuesta apropiada. Finalmente, debemos comprender que a veces los analistas también pueden estar demasiado inhibidos para explorar con el paciente cuál de sus idiosincrasias personales puede haber sido el estímulo de transferencia. He sabido de analistas que se empeñan en seguir la huella de toda reacción de transferencia hasta dar con algún rasgo comportamental del analista. Esto tiene un dejo de necesidad narcisista en el analista o de sobreevaluación de un procedimiento técnico. Nuestro objetivo es clasificar para interpretar la fuente histórica inconsciente en el pasado del paciente. El desencadenador de la transferencia puede ser una ayuda valiosa, pero solo es un medio, no un fin en sí. Hay muchas situaciones clínicas en que la búsqueda del desencadenador de la transferencia es innecesaria, improcedente o un método menos fructífero. Veamos unos cuantos ejemplos clínicos de algunos de los puntos mencionados. Una paciente empieza su sesión acostada en silencio, sosegadamente con los ojos cerrados y al parecer en paz y satisfecha. Al cabo de unos minutos de silencio digo, sí. Sonríe suavemente, suspira y sigue callada. Transcurren ahora muchos minutos y me impresiona el cuadro, sereno y feliz, que parece presentar. De ordinario, es muy verbal y productiva, y cuando calla está tensa e inquieta. Empiezo a dejar vagar mis pensamientos por las últimas sesiones y me pregunto si podría descubrir alguna explicación a esta reacción insólita. En este día, su cita es ya avanzada la tarde debido a un cambio en mi horario. Por lo general viene en la mañana. Afuera es noche ya, y en la sala de tratamiento están prendidas las luces. La paciente sigue callada y cada vez me sorprende más el aura de placer que parece desprenderse calladamente de ella. Al cabo de unos 20 minutos le digo, esta sesión parece diferente. ¿Qué le hace gozar tan calladamente y solo para usted? Responde con una voz suave y ensoñada. Estoy acostada aquí, absorbiendo al apacible ambiente de esta consulta. Es un oasis de paz. Respiro la fragancia de su cigarrillo puro. Me lo imagino sentado en un sillón, fumando cómodo y pensativo. Su voz suena a café y buen aroma de tabaco, cálido y confortante. Me siento protegida, segura, cuidada. Me parece que es pasada la medianoche y que todos en la casa están dormidos menos mi padre y yo. Él trabaja en su estudio y yo aspiro el olor de su puro y le oigo hacerse café. Solía desear meterme cautelosamente en la pieza, apelotarme junto a él. Lo intentaba siempre y prometía estarme más callada que un muerto. Pero invariablemente él me llevaba otra vez a la cama. La paciente misma reconoció que era la hora avanzada, las luces en el despacho, el aroma de mi puro, mi silencio y mi voz, lo que le habían suscitado un recuerdo de su infancia, el ardiente deseo de estar sola con su padre amoroso y protector. Se abandona en el diván al placer de que estuvo privada en la infancia, pero con el que fantaseara. Mi paciente, el señor Z, entra en una fase de análisis en que le resulta difícil hablarme sus fantaseos sexuales. Ya lleva varios años en análisis y hemos traslaborado muchos y muy variados aspectos de sus resistencias de transferencia.
pero esta resistencia concreta parece especial en algo. Hay muchas sesiones de charla superficial, ausencia de sueños y mucho silencio. Lo único descollante es que parece que últimamente me está viendo de otro modo. Le apremio para que aclare en qué soy diferente. No sabe, no puede describirlo, pero acaba de soltar, vacilando, que le parezco repulsivo. Entonces le digo clara y francamente, está bien, le parezco repulsivo. Trate ahora de hacerse una imagen mental bien clara de mí y de describir qué me ve de repulsivo. El paciente empieza a hablar poco a poco. Veo su boca, sus labios gruesos y húmedos. En las comisuras tiene usted algo de saliva. No querría decírselo, doctor Grimson, pero no estoy seguro de que eso sea cierto. Digo sencillamente que por favor prosiga. Tiene usted la boca abierta e imagino que huele. Puedo ver cómo humedece su lengua los labios. Últimamente, cuando he tratado de hablar de cosas sexuales con usted, eso es lo que veo y me detiene y me hiela. Ahora temo su reacción. Pausa. Temo ver en usted un viejo lascivo, libidinoso. Pausa. Digo, y ahora usted se deja arrastrar sin resistencia por esa idea de que yo soy un viejo lascivo, libidinoso, de labios gruesos y húmedos. El paciente sigue hablando un rato y de repente recuerda algo de cuando empezó su adolescencia, cuando recorría las calles excitado en busca de una prostituta, pero al mismo tiempo asustado y torpe. En una callejuela oscura alguien se le acercó, visiblemente pensando en cosas sexuales. Entendió que aquella persona querría acariciarle el pene y después chupárselo. El muchacho era incapaz de manejar la situación. Desgarrado entre la emoción y el miedo, se mantuvo pasivo y dejó que se efectuara en él la actividad sexual. Al principio no estaba seguro de si era un hombre o una mujer. Había sido todo tan rápido y la callejuela estaba tan oscura. Lo inundaban diferentes emociones, pero recuerda la boca de aquella persona, los labios gruesos, húmedos y entreabiertos. Cuando más habla de aquello, más evidente le parece que aquella persona era un hombre, un prostituido homosexual. Un año antes el paciente había comunicado este recuerdo como algo vago, sin detalles. Estaba claro que el paciente volvía a vivir en su relación de transferencia conmigo la experiencia homosexual de su adolescencia. Lo que estimuló el retorno de aquel sucedido fue su impresión y que yo tenía los labios gruesos y húmedos. Lo ayudé a trabajar con este material, haciéndole ver con mi estilo que yo era capaz de hablar de mí como un viejo repulsivo, lascivo y libidinoso, de labios húmedos y gruesos. La timidez por mi parte hubiera aumentado su angustia, y el resentimiento o el silencio míos hubieran sido para él un reproche. El analista trata este material del mismo modo que cualquier otro. Cuando un paciente me dice que le parezco sexualmente atractivo, le pregunto qué le parece en mí sexualmente atractivo. Si una paciente declara sentir que me ama, le pregunto qué haya de amable en mí. Si un paciente dice que le doy asco, pregunto qué tengo de asqueante. Cuido de no ser demasiado callado ni demasiado activo, porque todo cambio de técnica en mí indicaría que de algún modo el caso me afecta. Soy tan paciente y persistente en la extracción de detalles íntimos relacionados con las relaciones del paciente para conmigo, como con las relaciones con cualquier otra persona. Trato de manejar sus reacciones de transferencia amorosas y sexuales del mismo modo que el odio y el disgusto. Esta tarea no es siempre fácil, ni pretendo ser siempre venturoso en ella. El material clínico arriba descrito indica que las cualidades y los rasgos personales del analista, así como ciertas peculiaridades de su consultorio, pueden ser los estímulos desencadenantes para la reacción de transferencia. Debo añadir que los pacientes pueden responder de modo semejante al tono de voz y al matiz emocional que perciben en las expresiones del analista.
He tenido pacientes que reaccionaron con una fuerte reacción enojada y depresiva cuando les pareció por mi modo de hablar que los estaba rebajando. Hay pacientes a quienes parezco reprensor, sarcástico, seductor, sádico, crudo, impertinente, etc. En cada caso es necesario separar y aclarar qué rasgo o actividad míos han desencadenado la reacción. Si hay algo de cierto en las acusaciones del paciente, tengo que reconocerlo, pero en todo caso debe analizarse, es decir, aclararse e interpretarse la reacción del paciente. En cierto sentido, todas las reacciones de transferencia son desencadenadas por algún aspecto de la situación analítica. Esta se dispone de modo que facilite las percepciones erróneas regresivas y resucite las reacciones olvidadas del paciente a objetos del pasado. Hay veces en que no es necesario ni útil separar y aclarar lo que provocó la reacción de transferencia. Basta con analizar el fenómeno de transferencia de que se trate. En otras ocasiones, el descubrimiento y análisis de las características desencadenantes del analista o la situación analítica puede resultar considerablemente valioso. He puesto de relieve la importancia de este modo de enfoque, porque en mi labor orientadora he descubierto que muchos analistas tienden a desdeñar este procedimiento técnico. 3.943 Interpretación de la transferencia. Llegamos ahora al procedimiento técnico que distingue el método psicoanalítico de todas las demás formas de psicoterapia. La interpretación es el instrumento último y decisivo de la técnica psicoanalítica. Todos los demás procedimientos técnicos utilizados en el psicoanálisis son la labor preparatoria que hace posible la interpretación. Es más, cualquier otro artificio técnico tiene que llegar a ser sujeto de análisis y sus efectos sobre el paciente han de ser interpretados. Dentro del marco del psicoanálisis, interpretar significa hacer consciente un fenómeno psíquico inconsciente. El objetivo último de toda interpretación es facilitar al paciente la comprensión del significado de un fenómeno psíquico dado. Interpretamos la transferencia descubriendo la historia inconsciente, los antecedentes, los orígenes, los fines, las interconexiones de una reacción de transferencia dada. Esto no se realiza de un solo paso, sino que es un largo proceso. Mediante la demostración o señalamiento y la aclaración tratamos de hacer que el yo del paciente observe una situación psicológica preconsciente y de fácil acceso. Se pide al paciente que divida su yo para que una parte pueda observar lo que la otra siente. En la interpretación pedimos al paciente que vaya más allá de lo fácilmente observable y asigne significación y causalidad a un fenómeno psicológico. La demostración y la aclaración preparan al paciente para nuestra interpretación. Las interpretaciones, para que sean eficaces, no deben ir más allá de los límites de comprensión, de entendimiento emocional del paciente. Una interpretación es una hipótesis que requiere de las reacciones del paciente para su verificación. Las aclaraciones conducen a interpretaciones y estas a su vez a nuevas clarificaciones. Con frecuencia, cuando el analista trata de hacer que aclare un fenómeno dado el paciente, este tropezará con su interpretación, el significado inconsciente. De modo análogo, la exactitud de una interpretación habrá de verificarse a menudo con nuevo material complementario del paciente. Veamos un ejemplo sencillo. Una paciente en su tercer año de análisis presenta una resistencia a acudir a la sesión analítica, porque le parece ver en mí algo fatídico que la espanta. La persuado de que trate de aclarar ese algo fatídico que percibe en mí. Vacilando, empieza a trazar el cuadro de un hombre, yo aparentemente amable, pero en el fondo hostil a las mujeres, y prosigue diciendo que es un hombre en apariencia varonil y activo, pero en realidad femenil y pasivo. Es tan pasivo que dejaría que sus pacientes se desangraran hasta morir sin alzar un dedo. En el momento de decir hasta morir, jadea. ¡Oh, Dios mío!
Ya sé lo que es mi padre. Estoy confundiéndolo a usted con mi padre. Refiérese la paciente a un episodio de su infancia cuando tenía 4 años en que descubrió que sangraba de la vagina y corrió hacia su padre espantada. Él trató de consolarla diciendo, no es nada, ya se te pasará, olvídalo. Por muchas y complicadas razones, esto fue sumamente inquietante para ella. Este incidente había aparecido muchas veces durante su análisis, pero nunca con el carácter especial de intención siniestra por parte de su padre. Solo cuando empezó a aclarar lo que sentía respecto de mí, notó esa sensación fatídica que la condujo a la hemorragia y esta a su interpretación espontánea de que provino de su padre. Después, la paciente procedió a ahondar en su convencimiento de la condición sádica oculta de su padre, que parecía amable y pasivo. Si la demostración y la aclaración de la reacción de transferencia no conducen directamente a la interpretación, es necesario que el analista dé ciertos pasos técnicos. De un modo general, estos pasos se dirigen hacia el descubrimiento de la historia de esa reacción de transferencia. El mejor modo de facilitar la exploración de la historia de una reacción transferencial es estudiar algunos de los componentes que van hacia la formación de esa relación especial de objeto. Solemos elegir para la exploración aquel aspecto de la transferencia que parece más accesible al yo consciente y razonable del paciente. Por eso solemos empezar por las resistencias, si las hay en grado importante alguno. Si no hallamos funcionando resistencias importantes, podemos pasar a explorar cualquier aspecto de la transferencia que parezca el más apremiante para el paciente. Si bien son factibles muchos tipos de enfoque, hay 3 procedimientos que son los más valiosos cuando se trata de descubrir la historia de una reacción de transferencia. 1. Buscar los afectos e impulsos que en ella entran. 2. Rastrear los antecedentes de las figuras de transferencia. Y 3. Explorar los fantaseos de transferencia. Estos 3 procedimientos suelen fundirse y mezclarse uno con otro. Para mayor claridad, lo describiré por separado. 3.9431. Estudio de los efectos, impulsos y actitudes. El mejor camino que se puede seguir en general cuando se trata de descubrir la causa inconsciente de una reacción de transferencia es explorar los afectos e impulsos que en ella intervienen. La pregunta que hacemos a nuestros pacientes puede plantearse así: ¿dónde tuvo usted este sentimiento o impulso anteriormente? Una pregunta semejante sería: ¿qué se le ocurre si deja vagar sus pensamientos en relación con estos sentimientos o impulsos? A veces no tenemos que preguntar explícitamente al paciente de este modo y basta planteárselo con el silencio. Las asociaciones espontáneas del paciente nos dan entonces la respuesta. Al empezar el análisis suele ser necesario hacer las preguntas. Después parece como si el paciente se las hiciera solo, calladamente. Querría ilustrar estos puntos con unos cuantos ejemplos sencillos. A poco de empezado un análisis, el profesor X reconoce que está saltándose ciertamente asociaciones porque teme que lo critique yo. De hecho, hasta es capaz de imaginar que me burlaría de él y no puede soportar esa idea. No le gusta que lo humillen. Después de que ha quedado callado un rato, le pregunto: ¿dónde le sucedió eso anteriormente? El paciente responde: cuando era niño, mi madre solía hacerlo. Era terriblemente burlona y le encantaba reírse de mis defectos. Prosigue y no acaba. Antes de terminar la hora, hago la interpretación. Entonces, rehúye usted ciertos pensamientos que se le ocurren aquí conmigo porque teme que yo lo atormente como solía hacerlo su madre. Después de una pausa, replica: sí, creo que sí es, aunque ahora me parece una tontería. Un año después, este mismo paciente tuvo una sección
que puede resumirse así. Llega al consultorio con unos minutos de retraso y se pregunta si eso tendrá algún significado. Acostado en el diván, suspira y dice que el análisis se le hace pesado últimamente. Acudió a la visita porque le tocaba, pero sin sentir ni esperar ningún placer. Cuando estuvo de vacaciones, él lo pasó muy bien, según parece. Tuvo una vida sexual mucho más libre con su esposa. Desde que volvió, tiene otra vez comezón anal, así como la apremiante necesidad de masturbarse. Se preocupa por la salud de su padre, quien le ha escrito que tiene hemorroides. Siempre tuvo un padre con problemas en el recto. Siempre le gustó tomar al niño la temperatura rectalmente. Últimamente tuvo la tentación de introducir el dedo en el recto de su esposa durante el jugueteo amoroso. No lo hizo porque no quería tenérmelo que contar, aunque le parecía que a mí me gustaría oírlo. Tal vez el material de este tipo me excita, o tal vez sea eso una proyección suya. Interpreto para el paciente que le parece que tal vez a mí me interesarían sus actividades anales con su padre. Replica que ha solido pensar en mí cuando hacía algo que le procuraba un placer anal. Sospecha incluso que se siente reacio a acudir a la cita porque desde que volvió le parece tener más pensamientos e impulsos de hacerse cosas en el ano y tiene la impresión de que en él se agita algo homosexual. Debe observarse que en el primer ejemplo tuve que explorar el afecto haciendo al paciente una pregunta directa. En el segundo, el paciente asoció espontáneamente la vuelta de su comezón anal y la vuelta de su analista con los intereses anales de su padre. Era como si él mismo, calladamente, se hubiera planteado la pregunta que yo le había hecho la otra vez. El descubrimiento de la actitud transferencial puede buscarse de un modo análogo al que he descrito para los afectos e impulsos. Podríamos así tratar de desentrañar la historia oculta de cuándo y cómo surgieron en la vida del paciente actitudes con la pasividad, la docilidad, el desprecio, etc. Es más difícil descubrir material acerca de las actitudes en general, porque con demasiada frecuencia ellas también son egosintónicas. Suele ser necesario volver la actitud ajena al yo antes de que podamos esperar que el paciente esté en condiciones de producir información significante en sus asociaciones. 3.9432. Búsqueda de los antecedentes de la figura transferencial. Una fuente igualmente importante de la información acerca de la formación de una reacción de transferencia dada puede hallarse determinando las diferentes personas que provocaron una reacción particular de transferencia. Es decir, tratamos de responder a la pregunta de ¿con quién sintió usted así anteriormente? Es sencillamente un cambio de modo, otra manera de preguntar. ¿Cuándo sintió usted eso anteriormente? Es frecuente que estas dos cuestiones conduzcan la una a la otra y no son separables, pero cada cuestión puede llevar por distintos derroteros según la ocasión. Si conseguimos interpretar una reacción de transferencia, acabamos por esperar que podremos determinar a qué objetos pasados y en qué circunstancias fue apropiada esa reacción. La reacción de transferencia del paciente no es apropiada para el analista, pero sí para alguien del pasado. No siempre esperamos llegar de inmediato a los objetos originales, pero sí hallar algún objeto intermedio que acabara por llevarnos al origen. No hay orden cronológico establecido para la aparición de los antecesores de la figura de transferencia. En este punto, mis apreciaciones coinciden con las de Fenicher, quien habló de dislocación, y están en desacuerdo con Reich, quien subrayó el orden cronológico inverso. El paciente puede pasar del pasado reciente al remoto varias veces en una sesión, o bien las emociones del paciente pueden estar fijas en algún objeto intermedio durante un largo periodo de tiempo antes de poder pasar a otro objeto. Una reacción de transferencia dada
suele tener antecedentes múltiples y todos han de ser analizadas para descubrir la cabal intensidad y complejidad de la reacción transferencial. Uno de los problemas técnicos en el análisis de las reacciones de transferencia es el de determinar cuándo ha cambiado su fuente. A veces, solo cambios muy tenues en algún detalle de la reacción de transferencia indica un cambio en el objeto productor de transferencia. Así, en el caso del profesor X, que se resaltaba ciertas asociaciones por miedo de que yo lo humillara, mi interpretación descubrió primero que estaba reaccionando ante mí como ante su burlona madre, y por parte de esta la burla consistía sobre todo en palabras y risas. Después su miedo de que se burlara de él señalándolo despreciativamente con el dedo, pudo relacionarlo él con sus hermanas mayores. En otra ocasión, su temor de ser humillado contenía un elemento de temor físico. Este cambio indicaba la transición hacia el miedo a su padre que lo humillaba. En otras ocasiones tuvo reacciones de vergüenza para conmigo que provenían de sus maestros, sus tíos y tías y compañeros de escuela. En resumen, el análisis de su temor de ser humillado por mí nos llevó a toda una galería de humillaciones que fueron los antecesores y creadores de su analista humillador. Cada uno de los antecesores añadido subrayaba o modificaba algún aspecto de sus fantaseos de humillación. No solo descubrimos los objetos que lo hacían sentir humillado, sino que también averiguamos los derivativos y heraldos de cada objeto. La madre que se burlaba de él cuando tenía 3 años por hacerse en la cama era una de estas figuras. La que ridiculizaba su pene minúsculo cuando tenía 5 era otra. La que se reía de su escaso pelo púbico cuando tuvo 14, otra. Una hermana mayor continuó cuando su madre lo dejó en paz y se burló de él por su insuficiente desarrollo sexual hasta los 17 años. Por otra parte, su padre lo avergonzaba por ser demasiado curioso en materias sexuales a los 5 años y después ya de adolescente. La pregunta ¿con quién sintió eso anteriormente? Es una de las que se hacen con mayor frecuencia en el análisis de las reacciones de transferencia. Puede hacerse explícita o implícitamente, en silencio, pero uno no puede dejar de plantear esta cuestión mientras esté produciéndose cualquier reacción de transferencia de cierta importancia. Esto no es sorprendente porque todos los fenómenos de transferencia se derivan de experiencias habidas con las personas claves de los primeros años, así con sus equivalentes y derivados. Para un próximo audio tendremos el capítulo 3.9433, Exploración de las fantasías de transferencia.